Imagina que heredas una mansión en el mejor barrio de la ciudad. Tienes jardín, una biblioteca increíble y el sótano lleno de lingotes de plata. Tienes todo para vivir con total comodidad el resto de tu vida. Pero pasan los años y la mansión se cae a pedazos. Te cortaron la luz y le debes dinero a todo el mundo. ¿Qué pasó en el medio? Ese es el drama de Argentina, un país que a principios del siglo XX estaba en el top 10 de los países más ricos del planeta, superando en ingresos a potencias como Francia o Alemania. En esa era dorada, Argentina era la tierra prometida. Mientras Europa se desangraba, millones de españoles e italianos cruzaban el océano buscando un futuro en el país que supo mecanizar su campo y exportar carne y grano a todo el mundo. Todo este país gritaba riqueza. Sin embargo, hoy la nación ocupa el puesto número 60 en el ranking de PIB per cápita y vive en una crisis que parece no tener fin. Pero, ¿por qué Argentina siempre está en crisis? ¿Es mala suerte o una serie de decisiones que lo llevaron al abismo? Las primeras grietas aparecieron mucho antes de lo que la mayoría cree. Entre 1914 y 1945, el modelo agroexportador mostró su debilidad. Argentina dependía totalmente de vender materias primas, pero no fabricaba casi nada. Cuando llegaron las guerras mundiales y la Gran Depresión, el comercio global se desplomó y Argentina se quedó sin clientes. Para intentar salvarse, el país firmó acuerdos polémicos como el Pacto de Roca-Runciman, donde básicamente le entregaron el control de los ferrocarriles y la carne al Reino Unido a cambio de que le siguieran comprando. Fue una señal de debilidad que marcó el fin de la independencia económica que alguna vez tuvieron. Luego, con el ascenso de Juan Domingo Perón en los años 40, el país cambió de rumbo, se nacionalizaron industrias estratégicas y aumentó el gasto público, lo que en su momento sí dio bienestar, pero también a su vez provocó la huida de muchos inversores extranjeros. A partir de ahí, Argentina entró en un ciclo tóxico de golpes militares y gobiernos civiles, donde la corrupción y el desorden financiero se volvieron la norma. Para los años 70, la crisis del petróleo golpeó a una economía que ya estaba debilitada. La dictadura militar que llegó después no solo fue oscura en lo social, sino catastrófica en lo económico, disparando la deuda externa a niveles impagables. Tras la derrota de la Guerra de Malvinas contra el Reino Unido, el régimen se hundió y la democracia regresó con Raúl Alfonsín en 1983. Pero el daño ya estaba hecho. Alfonsín se encontró con una montaña de deuda y ante la falta de recursos el gobierno empezó a imprimir dinero sin ningún respaldo. Esto conllevó a la hiperinflación, un colapso total donde los precios subían hasta un 20.000% anual. Imaginen que el sueldo que cobran en la mañana no servía para comprar ni un kilo de pan en la tarde. Ese trauma fue el que llevó a los argentinos a buscar otra solución mágica en los años 90 con el señor Carlos Menem: la convertibilidad. El famoso 1 a 1 establecía por ley que un peso valía exactamente $1. Al principio fue un éxito total porque mató la inflación de Alfonsín instantáneamente. El crédito volvió, la gente compraba autos y viajaba, financiando todo con la venta de empresas públicas que se privatizaron. Pero la convertibilidad era una trampa de cristal. Como el peso estaba atado al dólar, Argentina se volvió un país carísimo para producir. Nadie quería comprar productos argentinos porque no eran competitivos en el mercado mundial. Para sostener esa paridad artificial, el Estado pidió prestado miles de millones de dólares afuera. Sin embargo, en 2001, la deuda era insostenible y los dólares en el Banco Central se acabaron. El resultado fue el famoso corralito. El gobierno le prohibió a la gente sacar sus ahorros de los bancos. Fue un estallido social sin precedentes, que terminó con una caída del Producto Interno Bruto del 33% y un país en ruinas. Desde entonces, Argentina ha vivido en un siglo XXI de crisis recurrentes. Si miramos los datos de la balanza fiscal, el patrón es destructivo. El Estado gasta sistemáticamente más de lo que ingresa. En el cuarto trimestre del 2015, el déficit financiero fue más de 86.000 millones de pesos. ¿Cómo se financia ese agujero si ya nadie confía en prestarte? De nuevo, volviendo a la máquina de imprimir dinero, la progresión de la inflación en los datos generales en 2017 era del 24.8%, pero en 2023 se disparó al 211.4%. Esta es una destrucción total del valor de la moneda. El precio se derretía. Mientras en 2020 un dólar costaba 70 pesos, hoy el tipo de cambio oficial ya superó los 1.345 pesos. Esta devaluación brutal empujó
en 2023 a más del 40% de la población en la pobreza. Y aquí es donde entra el panorama actual con el presidente Milei. Su propuesta fue un cambio de paradigma, dejar de imprimir dinero a raíz y recortar el gasto público de manera salvaje para matar la inflación. En 2025, la inflación anual cerró en aproximadamente 31.8%, lo cual es un logro histórico a comparación de años previos. Sin embargo, este es un remedio sumamente amargo. Al secar la economía de pesos para frenar los precios, la actividad económica se desploma. Los datos del índice de actividad económica muestran caídas profundas, similares a los peores momentos en la pandemia. El consumo está por el piso y la producción industrial se ha frenado. Es una rehabilitación forzosa, pero necesaria para dejar la adicción al déficit y a la inflación. El país está pasando por una recesión dolorosa que afecta a todos los argentinos. La historia de Argentina es la de un gigante que siempre se pone el pie a sí mismo. Tiene litio, tiene el gas de vaca muerta y su agroindustria que podría alimentar a medio mundo, pero los datos no demuestran que sin estabilidad monetaria y sin dejar de gastar lo que no se tiene, el país seguirá atrapado. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. Viendo este recorrido desde la era dorada, pasado por el corralito del 2001 hasta el ajuste actual de Javier Milei, ¿creen que esta vez el sacrificio valdrá la pena para romper el ciclo de crisis? ¿O el costo social de la caída en la actividad económica será demasiado alto para aguantarlo? No olviden dejar su comentario, suscribirse y darle clic a la campanita para que sigamos analizando estos temas complejos con datos reales. Nos vemos en el próximo video.